Una gran parte de los trucos y consejos de supervivencia que has aprendido en internet podrían llegar a matarte. Aquí van 10 de ellos que tendrías que evitar a toda costa. Este es uno de esos consejos que se ve tanto en los Reels, TikToks, ese formato que nos está pudriendo tanto la cabeza. Una botella cortada, unas piedras, algo de arena de por medio, algo de carbón de la hoguera, le echamos agua turbia y tachan, agua filtrada. Mirad, la función de estos filtros que vemos por internet es la de filtrar y aclarar el agua, pero lo que es potabilizar, lo hacen fatal por mucho carbón de hoguera que le pongamos. Y aquí está la trampa. Los filtros de agua convencionales también usan carbón, sí, pero carbón activado no es lo mismo. El carbón activo se fabrica a temperaturas controladas, con vapores o productos químicos que le abren millones de poros microscópicos. Esos poros multiplican su superficie interna, como si en lugar de un poro macizo tuvieras una esponja llena de túneles diminutos donde las impurezas quedan atrapadas. El carbón de la hoguera, en cambio, está más sellado. Aunque pongas un trozo grande, su superficie útil, la que realmente atrapa contaminantes, es mínima. Así que si alguna vez te encuentras en una situación límite y solo encuentras agua encharcada o sucia, puedes usar un filtro casero para quitarle lo más grueso y mejorarle el sabor, pero después potabilízala correctamente, hiérvela o échale una buena pastilla potabilizadora, si no con cada sorbo estás jugando a una ruleta rusa. Sigamos con otro mítico consejo visto en internet y en muchas series y películas. Racionar el agua lo máximo posible, sobre todo en ambientes áridos, algo que puede resultar ser un fatal error. Imagínate estar varado perdido en un lugar desconocido, pero aún conservas el agua en una cantimplora botella. Lo que tu conciencia te dirá después de tragarte este consejo varias veces es: bebe solo un sorbito, que no sabemos cuánto va a durar ni si encontraremos más. Suena lógico, pero la práctica puede llegar a ser una mala decisión. Mirad, el cuerpo humano necesita agua no solo para sobrevivir, sino también para funcionar bien. Cuando se limita demasiado te deshidratas más rápido y si eso ocurre, tu cuerpo pierde la capacidad de sudar y regular la temperatura correctamente. Vaya que si hace calor te sobrecalientas y si hace frío es mucho más complicado mantenerse activo. En los cursos de supervivencia serios y en manuales del ejército se repite una regla muy clara: si tienes agua, bébela. Estas son dos personas que necesitan llegar del punto A al B en un ambiente árido y solo tienen 2 litros de agua. La primera persona va a ir bebiendo cada poco tiempo, hidratándose bien, y cuando esté a un tiempo de la meta se habrá quedado sin agua. Como el cuerpo estaba bien hidratado, consigue llegar a su destino solo con síntomas de deshidratación leve. La segunda persona va a racionar el agua. Al llegar a la mitad decide beber un poco, pero ya presenta síntomas de deshidratación serios. Es posible que antes de llegar a su destino el agua que ha intentado racionar ya no sea lo suficiente para recuperarse y va a tener serios problemas para seguir andando. Pensar que la deshidratación leve puede aparecer en 2 horas. Los labios se secan, la boca se pega, la orina se oscurece y con el tiempo llegan síntomas más graves: calambres, delirios, mareos. Una persona hidratada puede caminar, orientarse y pensar con claridad. Una deshidratada no. Ahora escuchad, en un escenario desértico, más vital que racionar la ingesta de agua es racionar la pérdida de agua. No te muevas en las horas calurosas. Si vas a gastar energía, muévete de noche. Busca una sombra, previene la pérdida de sudor lo máximo posible, cúbrete bien el cuello. E incluso evita comer, porque la digestión se utiliza bastante agua que quizás nos interese reservar para regular nuestra temperatura corporal. Dicho esto, en ambientes más húmedos o fríos, donde no perdemos tanto agua por sudor o calor, es posible racionarla un poco más, sobre todo si sabes que vas a estar varado ahí un tiempo. En estas condiciones, consumiendo medio litro de agua diarios y evitando esfuerzos innecesarios, podemos evitar la deshidratación severa durante unos días, dándonos margen para encontrar recursos o ayuda. Y con nuestras pelas, curiosamente, pasa lo mismo. La inflación actúa como el calor del desierto, aunque no la veas, va secando tu cuenta día a día. Y ahí entra Trade Republic, el patrocinador que ya conocemos en este canal. Un banco europeo que te permite exactamente eso: mantener tu dinero activo y creciendo. Con su cuenta con IVA en español puedes recibir tu saldo, pagar tus gastos diarios, enviar y recibir dinero con Bizum, y todo con su aplicación del móvil, que es muy sencilla e intuitiva de usar. Y lo que más me gusta, mientras otros bancos no te ofrecen nada por tener el dinero aparcado con ellos, Trade Republic traslada directamente el tipo de interés del Banco Central Europeo, actualmente un 2,02 TAE, en tu cuenta para que no pierdas poder adquisitivo. Además de que gestionan directamente los impuestos sobre el beneficio que generes, que no es algo milagroso, pero oye, es lo que te corresponde sobre tu saldo no invertido. Sin comisiones ocultas y con intereses que se pagan mensualmente. Es como tener una cantimplora que se llena sola mientras la usas. Y no se queda solo en el ahorro. Con Trade Republic puedes invertir desde 1 euro en acciones, fondos o ETFs. A esto se le suma la tarjeta de débito Visa Smart, una herramienta pensada para premiarte mientras la usas. Cada compra del día a día te
devuelve un 1% de SafePack, que se reinvierte automáticamente en el plan de inversiones que elijas hasta los 15 euros de beneficio mensuales. Y si os gusta lo que os he comentado, os dejo en la descripción y el comentario fijado el link a Trade Republic para abrir una cuenta gratuita, Pango con el cual he quedado muy contento para manejar mis finanzas. Este consejo lo he escuchado 1000 veces en internet y casi siempre viene de personas que han estado en el ejército porque se lo han enseñado mal, cayendo en una vieja leyenda: al saco de dormir tenemos que entrar desnudos, porque si no, no lo dejamos trabajar bien. Ay. La idea de este consejo es que el calor corporal se transmite mejor al saco cuando estamos sin ropa, y a priori suena lógico hasta que lo pruebas en una noche en la que hace mucho frío. La situación es la siguiente: meterse en el saco desnudo es una pésima idea, sobre todo si veníamos con algo de frío con anterioridad. El saco no tiene la capacidad de generar calor para retener el aire que nosotros calentemos con nuestro calor corporal, pero si no tenemos una capa intermedia entre el saco y nuestro cuerpo, una gran parte de ese aire caliente se va a escapar en vez de estar en contacto con nuestro cuerpo. La ropa, si está seca, al final actúa como una capa de aislamiento más, igual que el plumón del saco. Un buen sistema para dormir es una capa térmica, unos calcetines holgados, y también siempre es recomendable llevar un gorro, que de la cabeza se pierde bastante calor corporal, sobre todo en situaciones frías. La única forma en la que la ropa podría afectar negativamente al rendimiento del saco es si estuviese muy sudada o mojada después de una jornada de lluvia. Y ojo, es algo bastante común en el ejército, ¿no creéis? Maniobras bajo lluvia, acabar muy sudado y no tener ropa de recambio. En esa situación igual sí que puede ser mejor meterse sin ropa. Pensad también que antaño en el ejército, de donde seguramente venga este mito, las ropas técnicas no eran como las de hoy en día. Seguramente utilizasen ropa de algodón que tiene la capacidad de absorber mucha humedad. Podrían acabar chirriados, y antes que dormir con algodón mojado, mejor de nuevo desnudo. Pero hoy en día que tenemos ropas técnicas de lana merino, sintéticas, más finas o gruesas, no llevar con nosotros un par seco para ponérnoslo a las noches antes de meternos al saco me parece una pésima idea. Ahora cuidado, eso sí, si nuestro saco no es muy holgado, más tirando a estrecho tipo momia, y nos ponemos muchas capas tipo forro, plumón, incluso un abrigo extra, al final vamos a tener todo el interior con tan poco espacio que no va a haber casi aire para calentar, y puede que esa situación la efectividad también baje. Así que aquí lo mejor seguramente sea un punto intermedio. Si llevas un saco un poquito más fino, no tengas miedo de abrigarte, pero tampoco te pases. Algo que se viraliza un montón por las redes sociales son los encuentros con animales. Están intentando acampar en medio del bosque y que de repente un oso intente entrar en tu tienda. O un encuentro con jabalíes, con el animal salvaje cargando contra una persona. Pero en realidad, ¿cuál es el riesgo real de la fauna salvaje? Animales del bosque, salvajes, criaturas impredecibles en algunas situaciones, pero peligrosas no tanto. No te imagines el monte como el Amazonas, la realidad es mucho más aburrida, para bien. Pongamos unos ejemplos locales: si me hablas de Siberia o la sabana africana, la cosa cambia, obvio. ¡Hola, Virgen! ¿Qué te pasa? Hostia, vaya aparato. ¡Hala, ve y da un paseo! Empecemos hablando por el más temido, el oso pardo. Y desde que tenemos registros modernos no ha habido ni un solo ataque mortal, ni uno solo. Ataques sí, de hecho unos 11 en los últimos 25 años. 9 en el noroeste y 2 en los Pirineos. Algunos por cacerías, pero la mayor parte han sido en encuentros casuales. Pero ahora pensar en las miles y miles de personas que hay haciendo rutas en los Pirineos todos los días. Solo 2 ataques en esa zona. Claro, ahora con el ganado eso es otra cosa. De estos encuentros ataques, la mayor parte terminó sin heridos. Sí que tenemos 2 o 3 casos de alguna costilla rota, de algún zarpazo o mordisco al que tuvieron que poner puntos. Y es que la actitud general de los osos es esquiva, aún incluso los ataques, y solo es algo más proteccionista en presencia de sus crías. Para que os quede claro el bajo riesgo que hay, estoy investigando casos en Europa y del 2000 al 2015 ha habido 291 ataques, que teniendo en cuenta todo el continente, aunque la presencia de osos no sea tan alta hoy en día, no me parece una cantidad tan alta. De estos 291 ataques, solo el 6,8% fueron mortales, una proporción también bastante baja. Y según los estudios, como uno que hizo la Universidad de Oviedo analizando todos estos ataques, la mayoría de ataques se dan por culpa nuestra, porque nos adentramos en un bosque profundo sin hacer ruido, porque vamos con los perros como acompañantes y van sueltos por el bosque, o también porque se ha llegado a perseguir un oso en algún lance de cacería. Luego están los jabalíes, y estos sí que dan más respeto, sobre todo por la cantidad. Se estima que en España hay entre 1,5 millones y 2 millones de ellos, una barbaridad. Y con tanta cantidad es normal que los que se encuentren cerca de un núcleo urbano vayan perdiendo
infundiéndole el miedo a los humanos. Pero de nuevo, los jabalíes no van a por ti. Los ataques solo se suelen dar si los acorralas o si se encuentran con sus rayones, con sus crías. En el monte, por mi experiencia, tan rápido como te detectan, huyen, pero si por casualidad te encontrases con una madre y sus crías, intenta detenerte, que no te perciba como una amenaza, da pasos hacia atrás y si por un casual cargarse porque se siente amenazada, intenta subirte a un árbol o sobre todo protege bien las ingles, que es hacia donde va a intentar atacar con sus peligrosos colmillos afilados. En los últimos 20 años apenas tenemos una docena de casos graves que se pueden dar, sí, pero igual no es tan común. Su peligro real se encuentra en la carretera, cuando de repente te sale uno del arcén de un lado a otro. El lobo, por otro lado, es más esquivo. En la península hay entre 2.000 y 3.000 ejemplares. Y en el último siglo solamente he encontrado un ataque mortal en los años 70. La mayoría de ataques registrados son bastante antiguos, en la mayoría de casos hacia niños. Y luego algún ataque más aislado sí que ha habido, sí, no mortal, pero en general los lobos son más esquivos que los osos. Eso no nos quita que el miedo colectivo e instintivo que sentimos hacia ellos, normalmente aumentado por mitos, no sea útil. Creo que todos estaremos de acuerdo en que no tenemos que disneyficar la naturaleza. Puede ser peligrosa, pero hay que aclarar que muchas veces estos peligros vienen por malconductas nuestras. Los animales no nos van a buscar, pero recuerda, son salvajes y los accidentes pueden pasar. Un jabalí en medio de la ciudad, una osa con menos miedo o un niño perdido en un bosque con lobos. Conseguir agua en cualquier situación de supervivencia es extremadamente importante y sabéis que podemos obtenerla de los árboles, extrayendo su savia. Pero ¿dónde está el problema? Es un líquido natural, sale de los árboles. ¿Qué puede tener de malo? Mirad, para empezar, esta técnica solamente puede utilizarse a finales del invierno y comienzos de la primavera. En ese momento, las raíces, recién despertadas del letargo, absorben más agua del suelo y la empujan hacia las ramas, permitiendo que broten hojas y flores. Durante ese breve periodo de semanas prácticamente, se puede extraer algo de savia rica en glucosa, fructosa, aminoácidos y minerales. Los problemas es que ahora, en medio del otoño, esta técnica sería completamente inservible. Y aparte, no todos los árboles producen savia bebible. De este haya no podríamos sacar nada usable prácticamente. Los únicos interesantes son los abedules y algunos tipos de arce que no se encuentran en todos los lugares. La savia que he probado yo, la del abedul, es clara, ligeramente dulce, dura muy poco tiempo fuera del árbol a menos que se pasteurice y curiosamente en algunos países del norte de Europa se comercializa, está bastante rica. Pero como os estaba comentando, en la mayoría de árboles lo que sale al hacer un corte no es agua ni mucho menos, es una mezcla espesa, pegajosa o lechosa, llenas de resinas, taninos o incluso compuestos tóxicos. Por ejemplo, la higuera suelta un látex blanco que irrita la piel y que puede causar inflamación si lo bebes. Los nogales, los cerezos o el laurel pueden tener sustancias cianogénicas, capaces de liberar cianuro al digerirse. Y en otros árboles como la encina o el roble, aunque su savia no es venenosa de por sí, es muy difícil de obtener y es tan rica en taninos que te va a irritar mucho el estómago antes de calmarte la sed. Así que no, la savia de los árboles no es una fuente segura de agua en la mayoría de los casos. Si ves una herida fresca en la corteza o algo de líquido goteando, mejor deja que el árbol se quede con su propia savia. Cuando vamos a hacer una ruta por la naturaleza, es de vital importancia llevar el peso adecuado en la mochila. Un peso extremadamente alto va a fatigarte en extremo, aumentando las probabilidades de sufrir una lesión. Durante años se ha repetido demasiado el mantra de el peso de la mochila no debe superar el 20% de tu peso corporal. Una regla simple, fácil de recordar, pero que quizás esté equivocada. Una mochila no tendría que pesar más del 20% de nuestro peso. En mi caso, que peso unos 77 kilos, eso quiere decir que como mucho podría llevar 15, que oye, no está tan mal. Pero pensemos ahora el caso de muchas mujeres o personas más pequeñas y delgadas, que estén en torno a los 50-55 kilos. Según esta regla no podrían cargar más de 10 kilos, algo extremadamente difícil a menos que gastemos un montón de dinero en equipo ultraligero. Pues bien, hace unos meses me encontré con un estudio realizado por la Universidad Estatal de Kansas que en cierta manera desmiente este consejo. El estudio busca entender bajo un método teórico cómo cambia la capacidad de carga en función al tamaño del cuerpo humano. En física y biología, la fuerza muscular no crece de forma proporcional al peso del cuerpo. Para que lo visualicéis bien, un powerlifter de 60 kilos bien entrenado quizás podría hacer una sentadilla de 160 kilos, que supone el 2,7% de su peso corporal. Y por otro lado, otro powerlifter de 120 kilos igual de bien entrenado, un nivel casi élite, podría hacer una sentadilla de 270 kilos.
Es bastante más que la persona más delgada, sí, pero estamos hablando que aquí solamente está levantando 2,25 veces su peso corporal. Aunque el segundo esté levantando 110 kilos más, que es algo reseñable, el primero es más fuerte en proporción. Está levantando un 19% más de peso en relación a su cuerpo. En la práctica esto significa que una persona más grande es menos eficiente moviendo su propio peso y aún va a ser mucho menos eficiente si le añades una mochila muy pesada. Os propongo 3 escenarios. El mío, donde si yo salgo de ruta con una mochila de 15 kilos, en realidad estoy moviendo un peso de 92. El de una persona de 60 kilos, que según la regla el 20% puede cargar hasta 12 y en total estará moviendo 72 kilos. Y por último, una persona de 100 kilos, que según la regla llega a cargar en la mochila 20 kilos, moviendo un total de 120 con su peso corporal. Aunque los tres llevemos el mismo porcentaje de carga, el gasto energético y el esfuerzo real no son iguales. El más pesado mueve 30 kilos más de masa total que yo y 48 kilos más que el más ligero, lo que significa más trabajo mecánico a cada paso. A la persona que pese más le va a resultar más exigente y a la ligera más eficiente. Y dicho esto, aún tenemos unos factores enormes a considerar. Y es que dos personas del mismo peso y altura pueden responder completamente diferente al peso. Bien porque una está más acondicionada físicamente a esa tarea, porque el equivalente de grasa y músculo es diferente, o porque uno ha distribuido correctamente el peso dentro de la mochila. El eterno debate: cuando hace calor tenemos que vestirnos de blanco o de negro. Unos dicen que el blanco refleja mejor el sol, pero por otro lado los beduinos van vestidos de túnicas negras en el desierto. Por algo será. La lógica parece bien sencilla, el negro absorbe calor, el blanco lo refleja, así que a pleno sol seguramente el blanco salga ganador, pero luego vemos a los beduinos en el desierto y se nos vuela la cabeza. Es que ¿cómo puede ser que no se estén asando vivos? Yo de primera mano no lo sé, no tengo la suficiente experiencia en el desierto, pero investigando sobre el tema he dado con un estudio que hicieron en los años 80 donde buscaban comprobar este tema. Hicieron un experimento con voluntarios vestidos con túnicas blancas y negras bajo el sol del desierto de Negev. Midieron la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y la pérdida de sudor. ¿Y sabéis lo que descubrieron? Que no había prácticamente diferencias entre las túnicas blancas y negras. El truco estaba en cómo llevaban la ropa. Las túnicas eran amplias, sueltas, de lana fina y dejaban espacio entre el cuerpo y la tela. Eso creaba una especie de corriente ascendente, como una chimenea que ventilaba el interior. La tela negra se calentaba más por fuera, sí, pero ese calor generaba esa microbrisa interior entre la piel y la túnica. El truco del color negro probablemente solo se aplique correctamente con la ropa adecuada, vaya, con una túnica holgada y posiblemente de lana. Otra cosa sería ir con una camiseta negra bien ajustada, ahí ya mal asunto. Pero ¿por qué los beduinos deciden llevar túnicas negras en vez de las blancas y apenas ofrece beneficios térmicos? Pues eso ya no lo sé, puede que sea algo cultural o de prestigio, seguramente se manche menos. Un gran pro en el desierto donde puede que no haya tanta agua para limpiar la ropa. Uno de los peligros que nos viene a la cabeza la naturaleza es el de perdernos, y esto en Europa no supone un gran problema, al menos que estemos en una zona muy despoblada o en una cadena montañosa muy agreste. La orientación, de hecho, es uno de los temas teóricos y prácticos a los que menos atención he prestado. Hasta he llegado a dar el consejo que he escuchado tantas veces de sigue la corriente de un río que llegarás a un punto civilizado. Pues bien, después de estudiar más este tema, quizás seguir la corriente del río no sea tan buena idea. De hecho, he dado con una técnica mucho más efectiva para encontrar nuestro camino en caso de que nos perdamos. ¡Wow! Y mirar esto de aquí. Por eso nunca tendríamos que beber agua de ningún riachuelo. Cuando sigas la corriente de un río majo, no un riachuelo, sí que hay bastantes probabilidades de acabar en un núcleo urbano. Pero puede ser una tarea extremadamente deficiente. Primero hay que encontrar ese río, que es probable que esté cerca. Porque si seguimos un riachuelo de montaña, a veces se pierden en valles sin salida o desaparecen bajo tierra. Y en caso de encontrar un río de tamaño significante, al seguir la corriente el terreno suele volverse más escarpado o dificultoso. Puede que te encuentres con gargantas, barrancos, paredes abruptas que sean imposibles de cruzar a menos que pasemos al otro lado del río. Una serie de aventuras aleatorias que pueden complicar mucho tu regreso. Pero hoy, en caso de que no haya ninguna otra alternativa, puede funcionar. En muchos casos es más inteligente ganar algo de altura primero. Subirte a una loma o una cresta puede darte perspectiva. Pero un cortafuegos, una pista forestal, una torre eléctrica, una misma carretera. En la supervivencia no hay fórmulas mágicas, pero prestar atención al siguiente truco porque es muy bueno. Os voy a dar la versión básica, pero lo podéis mejorar como no utilizando mapas o brújulas. Imagina que esta es la senda que estás siguiendo y que de repente tú te sales de ella para buscar setas o simplemente porque te has desorientado y acabas aquí. En un momento dado te vas a dar cuenta de que te has perdido, pero aquí es extremadamente
Importante no ponerse nervioso, pararse, pensar bien la situación, no ir hacia cualquier dirección a lo loco, ya que con eso lo único que puedes hacer es empeorar la situación. Respira bien y cálmate, ayuda un montón en estas situaciones, hacerme caso. Puede que recuerdes por dónde has venido o si no algún detalle que te ayude a orientarte mejor. Quizás estando nervioso se te pasaría. Si no consigues recordar por dónde has venido, vas a utilizar la técnica de las miguitas de pan. Marca la zona en la que te encuentres ahora mismo. Quizás lleves algo de cuerda fosforita o puedas marcar alguna corteza de algún árbol, dejar alguna señal clara en el suelo, algún montículo con piedras, y cuando ya tengas la zona marcada, sigues una dirección en línea recta. Quizás está de aquí. Cada pocos minutos ve dejando alguna señal en el suelo, en algún árbol, avanzas, dejas otra señal, avanzas y pasado unos 15 minutos, si ves que no te suena la zona, vuelves hacia atrás. Coges otra dirección, quizás está aquí. Vuelves a dejar las marcas en el suelo, avanzas otros 15 minutos y si ves que esto no te suena, vuelves hacia atrás. Coges ahora esta de aquí. Avanzas 15 minutos, vas dejando las marcas en cada sitio y cuando veas que, oye, esto no te suena o que no llegas a tu destino, vuelves hacia atrás. Y cuando ya hayas cubierto casi todas las direcciones, te das cuenta de que estás más perdido de lo que pensabas. Igual te estás quedando ahora sin luz, tienes que montar un refugio improvisado para pasar la noche, pero si aún tienes tiempo, vuelves a repetir el proceso. Coges un camino que has hecho antes, siguiendo las señalizaciones que has dejado y avanzas unos 10 minutos más hasta aquí. Luego coges este, avanzas un poco más, avanzas un poco más, avanzas un poco más, hasta que es posible que en cierto punto encuentres el camino del cual te has perdido. Es una técnica tediosa, no lo voy a negar, pero es realmente efectiva, porque primero evitas perderte más, que es el error que cometemos muchas veces. Imagínate que a priori en vez de pararte comienzas a avanzar por aquí en línea recta, imagínate lo que te estarías alejando del camino. Y también gracias a esta técnica, si te has perdido mucho, oye, puede que igual no encuentres el camino original, pero siguiendo igual aquí habría otra pista que te hubiese sacado del bosque, de esa situación, con la cual puedas volver a un lugar civilizado más fácilmente. Por favor, apreciar un poco donde me encuentro. Vaya maravilla disfrutar siempre de las últimas pinceladas del otoño. Y yo creo que dentro de poco tengo que empezar a planear una nueva acampada para el canal. Este truco lo habrás visto muchas veces en películas de acción. Te han disparado y tienes una bala o tienes clavado un objeto, aprietas los dientes y de un tirón te sacas el objeto y sigues andando tan tranquilo. En realidad esto es una sentencia de muerte segura. Lo primero que tenemos que entender es que una herida penetrante no es solo un agujero de entrada, sino todo el destrozo que deja el objeto al atravesar tejidos, vasos sanguíneos y órganos. Y cuando un objeto se queda clavado en tu cuerpo, una bala, una rama, una flecha, sin quererlo está cumpliendo una función vital. Está taponando la hemorragia. En cuanto lo quitas, la sangre que tenías contenida sale disparada y lo que podría ser una herida limpia en cuestión de segundos se puede transformar en una hemorragia masiva. La prioridad es estabilizarlo, no sacarlo. Si es posible, se fija con gasas o telas a los lados para que no se mueva y se reduce al mínimo cualquier manipulación. Así que si alguna vez te ves en la situación en la que acabas con algo clavado, recuerda, no lo toques, estabiliza y evacúa. Otra cosa que la gente suele confundir es quitar la bala para prevenir infecciones. Error. La infección no viene por el proyectil, sino por el tejido muerto, la suciedad o la falta de tratamiento médico posterior. Y aunque en las películas veas a alguien coger el cuchillo para sacar la bala, al final con eso solamente estás aumentando el trauma. Si un objeto sobresale demasiado e impide el movimiento, por ejemplo en los tiempos antiguos una flecha, no tenemos que quitarla, no, tenemos que cortarla para mover o evacuar a la persona en caso de que fuese incómodo. Para hacer este vídeo he estado investigando sobre la idea de que utilizar una hemorragia con un metal al rojo vivo, un método o una técnica que se ha utilizado a lo largo de la historia. Mi idea inicial era explicaros lo malo que sería hacerlo, pero pensándolo bien estaría repitiendo un error que cometí hace tiempo. Hace un par de años subí un vídeo sobre varios mitos de supervivencia. En uno de ellos decía que desinfectar una herida con whisky o ron era absurdo. Y sí, hoy en día tenemos desinfectantes mucho más efectivos, como la clorhexidina, que sería lo ideal. Pero siendo sinceros, aquel día simplifiqué demasiado las cosas. Además, cometí una gran cagada al decir que las bebidas de alta graduación mantenían mucho azúcar. Que no, pero el problema no es ese. El problema es que las concentraciones de alcohol de un 40% no son lo suficientemente potentes para desinfectar bien. La cosa es que en una situación de supervivencia
puede que no tengas un desinfectante ideal a mano, ni siquiera alcohol etílico, y puede que en esas situaciones utilizar un alcohol tipo whisky o ron para desinfectar, aunque tenga sus efectos negativos, puede que sea mejor que nada. A donde quiero llegar es que, sobre todo en el caso de YouTube, tengáis mucho cuidado con la información que damos. Pensad por vosotros mismos, buscar información para comparar si algo suena mal y sobre todo verificar. Puede que mi experiencia se aplique solamente a una situación en específico, en un lugar concreto, o que a la hora de buscar información la fuente estuviese mal y a la hora de revisar antes de publicar se me hubiese pasado. En este punto quería comentaros sobre la cauterización de las heridas, un método ancestral para sellar vasos sangrantes y hemorragias. Seguramente lo hayáis visto en alguna película, el cómo cierran una herida con un hierro al rojo vivo. Y por desgracia de esta técnica históricamente se ha abusado, quizás porque no hubiese nada mejor. Lo que se consigue es coagular la sangre para parar el sangrado, pero los efectos secundarios son devastadores. Necrosis profundas, quemaduras irreparables, daños en los músculos y nervios colaterales y sobre todo un riesgo de infección altísimo. Históricamente todas estas complicaciones se traducían en una mortalidad altísima y leído todo esto, mi recomendación es evitar esta técnica el máximo posible, sobre todo conociendo la efectividad de técnicas alternativas como la presión directa, los torniquetes bien utilizados o los vendajes compresivos. Pero como con el alcohol, las situaciones de supervivencia pueden ser inverosímiles, pasan cuando menos lo esperamos, fuera de las condiciones ideales. Y tanto como el whisky como último recurso, si no hay ningún otro medio a nuestro alcance y por muy doloroso que sea, recurrir a esta técnica puede que sea mejor que nada. Además, en caso de ser rescatados, la recuperación puede ser más efectiva que en tiempos pasados, aunque esto no le exime de sus numerosos riesgos. Dicho todo esto, si disfrutáis de los vídeos, recordad que no hay nada que me pueda ayudar más, y os lo digo de verdad, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para que YouTube os notifique cuando subo un nuevo vídeo, que últimamente muchos suscriptores me habéis comentado que no os aparecen mis vídeos. De igual manera, os recuerdo que aquí abajo en la descripción y el comentario fijado os voy a dejar el link a Trade Public por si os queréis abrir una cuenta con los beneficios que os he comentado, que está bastante bien. Y ya como siempre digo, eskerrik asko eta hurrengo arte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!